Esto es el origen de la palabra Pélex. Antes de que ustedes vengan a decirme este es un mentiroso, pajero, vos no creaste esa palabra porque siempre me lo han dicho, tengo que decirles que siempre de alguna manera desde pequeño me ha gustado llamar la atención. Recuerdo que cuando estaba en los Scouts me gustaba imitar al Pato Donald y todos los patojos en el grupo, los lobatos, grupo 60, se ponían alrededor mío y me escuchaban imitar al Pato Donald. Y a pesar de que yo me ponía bien rojo, yo sabía que disfrutaba llamar la atención de cierta manera. Y no fue esa la única vez. Una de las veces que empecé a notarlo fue... Empezaban en la tienda del Colegio de Infantes donde yo estaba estudiando. Eso fue allá en los 80s. Pero esto fue mucho más después de la palabra Pélex. Recuerdo que empezaron a vender gaseosas en lata. Eso fue... eran los finales de los 80s, creo yo. Los que no lanzaban las latas en el basurero las tiraban donde se las terminaban. Entonces yo empecé a patear las latas por todo el sagrario de la catedral, que era ahí donde pasamos el recreo en el Infantes. Y empecé a patear las latas y de patada en patada me las llevaba a una esquina. Y después iba a buscar otra lata y de patada en patada la llevaba a la esquina. Y de patada en patada la llevaba a la esquina. Y cuando sentí ya tenía un grupo de chavos detrás de mí haciendo lo mismo. Llegó un momento en donde me quedé sentado, solo observando cómo todos estaban haciendo lo que yo inicié, de llevar las latas de patada en patada hacia una esquina, y todos los había programado, estaban todos de diferentes grados, a pesar de que yo era muy tímido, todos estaban haciendo lo mismo, llevaron las latas hasta una esquina, se terminó el recreo. Y pues yo ya estaba haciendo mi cola para entrar en filita a la clase, cuando me di cuenta que un montón estaban distraídos con las latas y saltando encima de ellas. Había un rimero increíble de latas en una esquina y yo creo que a partir de ese recreo prohibieron la venta de gaseosas en lata en el colegio y volvimos otra vez a las bolsitas de gaseosa. Pero eso fue mucho tiempo después de la palabra Pélex. La palabra Pélex, ya sé. Muchos de ustedes van a decir, ¡ay, Macay pajero! Mi papá dice que ya existía. O va a decir algún viejo cerote por ahí, No cerote, dos tu madres. Esa palabra ya existía desde hace un verbo. Ya con los cuates chupando la recordada que la gran puta. pero nadie les va a dar una explicación lógica de dónde salió la palabra porque yo la creé. Yo era un güiro cuando hice esa palabra. Estamos hablando de 1984, más o menos. Calculo yo que era el 80. Debe haber sido entre el 83 y el 84. ¿Y por qué estoy tan seguro? Porque mi vida se ha tratado de eso. Mi vida se ha tratado de llamar la atención de alguna manera, ya sea escondido, protegido por los bullies de la clase, poniéndole los apodos a todos en la clase. Yo a los de mi promoción, a la mayoría les puse apodos y ni siquiera lo sabían, pero eran 2 o 3 años mayor que yo, así que yo lo que hacía era agradarle a los bullies de la clase, que en ese entonces no le llamaban bullies, pues esas son huecadas de ahora. Y les ponía los apodos y me los ganaba a cuestión de gracia, de simpatía. Yo recuerdo una vez que lo más cerca que estuve que me golpearon en el colegio, un cuate estaba a punto de darme un puñetazo cuando dice, fíjate vos, Macay, yo no sé qué tenés vos que a veces me dan ganas de pegarte, pero es que fíjate vos que caes bien. Y eso lo escuché a través de los años y no sé, tengo algo, tengo un ángel, tengo un angelito. La cosa es que siempre he hecho cosas, y tal vez ustedes no me notaron, pero siempre he querido estar en el radar. Recuerdo que, antes de seguir con la historia de Pélex, yo sé que me gusta divagar. Yo dibujé para una publicación que se llamaba Aula 2.0 durante mucho tiempo, y como me daba mucha pena mostrar mi trabajo, que eran dibujos y todo el rollo, mandaba dibujos y salían en contraportada basados en publicaciones que salían en la revista Mad, que por cierto, la revista Mad siempre ha sido mi fuente de inspiración, ha sido donde yo he copiado mi forma de parodiar. Entonces yo mandaba unos dibujos recortados en papel, en hojas Canson. Recuerdo que en ese entonces ya estaba en mi primero o segundo año de universidad. Eso les estoy diciendo que fue por allá por el 93, 94, 95 debe haber sido. Y salí publicado por más de 20 veces, pero solo se me conocía por mi firma. Nunca di la cara, nunca cobré por lo que hacía. Me gustaba mucho dibujar y habré salido publicado más de 20 veces. Y ya se había hecho tan común en mi casa que decían, ¡Alex!
Así me dice mi mamá. ¡Salió otro dibujo tuyo en Aula 2.0! Porque así se llamaba antes. No, Aula 2000 se llamaba antes. Incluso yo había mandado para hacer la mascota y todo, pero al final no se usó. No sé qué pasó, cambiaron de directiva ahí. Y al final yo mandé otros dibujos y ya nunca más los publicaron. Así que hasta ahí llegó mi fama anónima de caricaturista. Pero como les digo, a ese punto quiero llegar. Siempre he buscado la manera de estar presente. Siempre he buscado la manera de sobresalir. Y si de repente yo ya no hago radio, si de repente ya no hago videos, tengan por seguro que a mí me gusta llamar la atención y siempre voy a estar presente de alguna manera. ¿Ven esta publicación? Creo que esa revista no existe. Monitor de siglo XXI. Creo que no existe. El que está ahí mordiendo un Spider-Man. El que está ahí mordiendo un Spider-Man, por cierto. Bueno, créanme, está ahí arriba colocado en algún lado, pero... ¿Ven? Ese soy yo. ¿Por qué salí publicado acá? Y que quede también documentado. Resulta que hace 20 años yo fui el primero en Guatemala. Ustedes conocen todas esas ventecitas de juguetes que tienen los juguetes colocados de esta manera, que ahora son bien común aquí en Guatemala. Esta publicación es del 2002. Ni siquiera existían los doblajes al buen Chapín. Ahí es donde voy al punto de decirles de que siempre me ha gustado llamar la atención de alguna manera. Siempre he estado presente. Lo que pasa es que tal vez no me han visto en el radar, tal vez no había logrado llamar la atención de cierta manera, pero ustedes han visto todas esas ventas que están en Guatemala, que ahora en los mercados hay un montón, que ahora en los centros comerciales hay un montón de ventas, y en donde los muñecos... Así, mira, en eBay este muñeco vale 150 quetzales. ¡Ni verga! Esto vale 5 quetzales y por eso no venden esas mierdas y tienen sus ventas como que son putos museos. Esa no era la idea original. Yo fui el primero en Guatemala en tener ese tipo de ventas. Comencé de tener un local 20 años. Y de dedicarme a vender hace unos 24 años aproximadamente. Estamos hablando que comencé en el siglo pasado a dedicarme a los juguetillos con el X-Toys. No sé, creo que empecé a vender figuras, de mis figuras repetidas. Me di cuenta que era un buen negocio. Era un buen negocio, ya no es un buen negocio hace mucho tiempo. Nada más te da la ilusión de que es un buen negocio. Acumulas, pero... con un negocio de estos no haces pisto con un negocio de estos. Tendrías que dedicarte mucho a un negocio de esos y créeme, si vas a este tipo de negocios siempre vas a ver las mismas figuras una y otra vez. El origen de la palabra Pélex, al fin, solo para que quiero llegar a un punto. Paciencia, quiero llegar a un punto. 1984, 1983 más o menos. Yo me subía en el bus número 5, no era un bus como esos buses amarillos escolares gringos, sino que era un microbús que alquilaban para buses que llegaran a las residencias y todo. Y recuerdo que había un patojo que pasaban a recoger. Así que si ese patojo se acuerda quién era, él es parte de la creación de la palabra Pélex. Porque si ese patojo no se hubiera subido a ese bus donde yo iba, la palabra posiblemente no existiría. Antes se usaba el término pelársela, de peluche. Vos andás de peluche, ¿va? Todavía decían, vos andás de peluche, andás de peluchín, andás peluchándotela. La palabra era muy mexicana todavía, como todo lo que solemos tener. Todo era muy mexicano. Yo siempre he detestado eso. Aunque a veces tengo un acento que suena como mexicano. Pero esa es otra historia, ya se los voy a contar. Había a un patojo que paseamos a recoger ahí por las instalaciones de Incesa Estándar, en una casa de por ahí. Ahora hay una estación de Transmetro que pasa de ese lado, entonces ya no pasan muchos carros. Pero cuando el bus pasaba ahí para dirigirse hacia la Bolívar, a irme a dejar, cuando pasábamos a ver a este chavo, había un cajero de esos. Ustedes han visto esas cajas que es un gran vidrio y tiene un agujero aquí para que vuelva a ver eso. Mire, bueno, ya. Había una calcomanía pegada. Me agarró la tos. Había una calcomanía pegada en este cajero que decía Telex. Creo que era un servicio del Banco Industrial, no estoy seguro, pero recuerdo que el anuncio decía Telex del Banco Industrial. Algo así decía el anuncio, no estoy seguro, pero decía Telex. Y la palabra que era muy popular, pelarse, era peluche, peluchín, lo que sea. En ese entonces, estamos hablando del 83, 84, se usaba mucho. Entonces yo nunca he tenido una muy buena memoria, y ustedes, los que me conocen más, lo sabrán. A mí me cuesta hasta reconocer rostros, pero yo hasta para estudiar llegaba al juego de asociar. Entonces, cuanta palabra caía en mis manos, yo la asociaba con otra cosa.
Y empecé a ver esto del Telex, que creo que era un servicio como para ver si los cheques que te dejaban en un negocio tenían fondo. Entonces, o era un servicio de teletransmisiones, no sé. En aquel entonces no habían celulares. Pero la calcomanía existía. Y ahí decía Telex del Banco Industrial o algo así. Y yo la miraba y decía Telex. Entonces empecé a asociarla con pelársela. Entonces dije Pelex. Empecé a decir Pelex. ¿Y vos qué onda? De Pelex, del Banco Industrial, decía. Y lo recuerdo muy bien. Y le causó gracia, era de esas cosas que yo hacía que le causaba gracia a los demás, aunque siguiera siendo invisible todo el año. Y empezó a repetirse esa palabra en el bus. Y cuando sentí, ya la estaban usando, y decía, ¡ay, mi palabra! De repente la escuché en el recreo, escuchaba que decían Pelex, que decían Pelex por ahí. De repente al tiempo escuchaba en esas kermeses, escuchaba que decían Pelex también, Pelex. Y la palabra se fue a la chingada, la palabra se fue. Y siendo yo un patojo de cuarto primaria, no sabía que había soltado una de mis primeras palabras que se habían ido por ahí. ¡Ay, pajero, qué pajero vos tu madre! Esa no te la creo, chao. No tengo necesidad de mentir. Si ustedes se han dado cuenta, muchas de las cosas que he dicho en los doblajes al Buen Chapín, en las chocorreacciones, ustedes lo han hecho parte de su chingadera. La palabra chocochavo y todos sus chocoderivados también salió de esta boca. Otra vez les voy a contar el origen de chocochavo antes de que lo olviden. Y así fue como yo recuerdo que creé la palabra Pelex circa 1983-1984. Yo siempre he estado ahí queriendo llamar la atención. Lo que pasa es que a veces en el radar soy un... Y a veces soy un... Bueno, ya en ustedes quedará si me creen o no. Ese es el origen de la palabra Pelex.